Santa pues está metida en esta botella, en fin, no es natural. Y todos los bienes económicos son bienes producidos, son bienes culturales. Por lo tanto, la producción empieza a ser una categoría fundamental de la economía, tiene que ser producida. Pero claro, no todo lo que es producido. Esta mañana ha leído Ismael, ha leído un pasaje de Ensayos Materialistas donde hablaba de la producción y en donde, que yo no me acordaba, por cierto, pero bien, hablaba de la producción en donde se decía que la producción no se equipara con la fabricación. Claro, ese es el centro de la cuestión. Es decir, la producción es un concepto que lo entendíamos de un modo mucho más amplio que lo que pueda ser la producción industrial o económica. Y aquí el problema era muy importante porque si la producción económica era una de las categorías de la economía política central, por lo menos en las líneas de la economía soviética, o diría más, la producción, y no solamente el consumo, etc. Entonces, la producción por sí misma no garantizaba el carácter económico de la producción. La producción tenía otras funciones completamente distintas de la producción económica. Empezando, y la idea de trabajo lo mismo. Por lo tanto, claro, trabajo, cuando se dice es que voy a trabajar, yo recuerdo que siempre, a mí me chocaba siempre y me ha seguido chocando. Es más, incluso me dijeron, cuando llegué a autogobierno, me dijeron, ten cuidado porque esto es muy serio, ¿eh? Cuando yo manifesté mi sorpresa de que me pagasen más dinero que en Salamanca por explicar, dije, bueno, realmente, sí, es que trabaja, si yo no trabajo, yo no me siento que trabajo, realmente yo no trabajo. Decía, yo no tenía impresión de trabajar. Yo estaba dando clases, escribiendo, trabajar esto. Dijo, y exactamente igual cuando tocabas el piano, no es trabajar. Pues ten cuidado porque ahora estamos haciendo reivindicaciones laborales, bueno, pues yo me callo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, la idea de trabajar, que para muchos era, pues, claro, era lo que dignificaba la existencia, ¿verdad? El trabajo, pues realmente yo ese día no la tenía, la verdad, porque depende de en qué trabajases, como natural. Y luego pues había trabajos pues que eran contraproducentes porque eran muy malos, es decir, que soy trabajador, pues peor para ti, ¿verdad? Porque quiere decir que la idea de trabajador yo no la tenía por las razones que fueran, la idea de trabajo productivo. Claro, es que sin trabajo no se puede hacer nada. Hombre, claro, si por trabajo entiendes fuerza por espacio, por coseno de alfa, desde luego, ¿verdad? Porque desde el momento en que un individuo, yo ponía este ejemplo muchas veces, un atleta, pues se pone no atleta, sí que un individuo por hacer gimnasia se pone a hacer carreras por las mañanas, ¿verdad? Hace 10 o 12 kilómetros, va y vuelve, y claro, realiza un trabajo medible físicamente, pero en cambio ese trabajo pues no tiene efectos económicos, porque ahora si este individuo cuando corre es porque está contratado en un club deportivo, entonces está computando las horas que dedica a trabajo, entonces sí, pues, porque el trabajo, aquí veníamos bien la definición marxista del trabajo asalariado, un trabajo asalariado, entonces es trabajo, cuando me pagan por esto. Entonces yo tuve que reconocer que aunque no era trabajo lo que yo hacía, lo que yo creía que hacía, como me pagaban, pues estaba asalariado, ¿verdad? Estaba asalariado y entonces era trabajo. De manera que entonces, también es verdad que aquí venía toda la cuestión del funcionario, que si eras funcionario, que nos hicieron funcionarios por entonces, porque hasta entonces los catedráticos no éramos funcionarios, pero luego nos hicieron funcionarios. Y claro, la palabra funcionario, pues no sé, yo por las novelas de Dostoyevsky y demás, me sonaba a mí como pues el funcionario, ¿verdad? El hombre que está ahí escribiendo los funcionarios. Yo no soy funcionario, nosotros éramos funcionarios. E incluso hubo protestas por parte de muchos juristas para recurrir esa disposición, diciendo que no, es un poco lo que está ocurriendo ahora con motivo en la enseñanza primaria de la secundaria, con motivo de la autoridad. Que los maestros o profesores puedan pues castigar a los niños o expulsarles de clase, porque si eran funcionarios no podían, pero si son autoridades, y en el fondo de esta discusión que se planteaba entonces, en aquellos años 60 debía ser. Bien, entonces la idea de trabajo, de producción, vamos a ver, de producción de bienes culturales, por supuesto, no era posible una económica. A mí me parecía verdaderamente ridículo imaginar, yo entonces era muy melómano,
pensar que cuando Mozart estaba escribiendo una sinfonía estaba haciendo un trabajo, una producción. Es decir, que no tenía nada que ver. Es decir, una cosa que no tenía absolutamente nada que ver. Luego sí, el negocio daría pues los que editaban las obras, los textos, eso sí, pero él no estaba trabajando de ninguna manera, estaba produciendo. Tampoco es que estuviera creando, como se decía, estoy creando, que es lo que se dice ahora. Ahora los creadores, estos de las cejas, son creadores. A ver, eso es demasiado. Hombre, ni tanto ni tan calvo. Creadores de qué, creadores es una cosa tan ridícula. Estoy creando, ¿verdad? Pues estáis produciendo, pues, si no hay otra palabra mejor en español, produciendo, claro, produciendo después, como se llamaron productores en la época del franquismo, a los trabajadores manuales, eran los productores. Es decir, el lenguaje pues, es casi imposible de utilizar. Cualquier palabra que utilices está contaminada por otro lado, pero en fin, por eso hay que explicarlo. Bien, entonces, la idea de que la producción no tenía por qué ser económica en principio, ni siquiera significar trabajo en el sentido asalariado, por tanto, aunque sí un trabajo físico, pues sí, necesariamente, sobre todo desde una perspectiva materialista, pues aunque Mozart estaba allí escribiendo en las partituras, pues ese era un trabajo, movía la pluma, ¿verdad? Y fuerza por espacio, claro, se puede ver la cantidad pues qué sé yo, de vatios o lo que fuera que desarrollaba por allí, pero en fin, era un trabajo que no era pertinente al asunto. Bueno, entonces, ¿en qué consistía la producción económica? Siendo producción cultural, ¿en qué consistía la categoría económica política? Pues la cuestión era, como todo el mundo comprende, muy importante, porque presentaba el problema de cómo un proceso que estaba envuelto en otros de producción, sin embargo, pretendía alcanzar una cierta categoricidad, una cierta autonomía, una cierta independencia, por tanto, que es lo característico de la categoría. La categoricidad, sobre todo, tiene como fundamento el que se segrega de las demás, es decir, que tiene una especie de autodeterminación al momento de proceder. El ejemplo más claro es en la geometría. Tú estás demostrando un teorema de Euclides y allí es totalmente irrelevante que aquello sea físico o químico, donde está, es exactamente lo mismo, extraes todo eso, ¿verdad? Extraes todo eso. Y por supuesto no tiene nada que ver la tiza con estás escribiendo la tinta, de ahí no sale el teorema, allí salen otras cosas. Y entonces, aquí, y la demostración de los teoremas es totalmente distinta, como sabemos, de las leyes químicas o geométricas. Es decir, incluso está, aunque se ha utilizado constantemente, es trampa hacer una demostración geométrica pues superponiendo una cosa a otra, a ver si encaja, ¿verdad? Para que la ecuación, a ver si empíricamente, como se dice, no tiene ningún valor, aunque pueda ser una guía para ver que la cosa no va mal descaminada. Bien, pues entonces el criterio más o menos que utilizábamos fue el siguiente. Pues como quiera que la producción económica supone siempre producción de bienes que por tanto no son individuales. La producción económica, el caso de Robinson era el primer caso. Robinson no tiene conducta económica, no puede tenerla. A pesar de los ejemplos reiterados, Robinson, y bueno, también aquí se han puesto el caso de Robinson. Claro, Robinson se dice que tiene, desde el punto de vista del marginalismo, porque prefiere guardar aquí carne y aquí el otro lado y ahorrar, claro, no comer, claro, pero ese es el ahorro del lobo cuando entierra la presa, ¿no? Entonces no es ahorro, son conceptos económicos aplicados a una conducta individual etológica o no etológica, es igual. Y entonces allí no hay economía en Robinson. Incluso cuando va apuntando los días de la semana, para ver cuándo va, pues tampoco es conducta económica, eso será praseología, lo sumo, porque no produce nada. Sí, entonces, ¿qué pasa con Robinson? Que no puede desarrollar conducta económica un individuo porque no tiene posibilidad de intercambiar los objetos que ha producido, y entonces, si no tiene posibilidad de intercambiarlos, no hay producción, sencillamente no hay producción. Y entonces, ¿cuándo empieza la producción? Pues la producción empieza principalmente cuando hay un grupo social, de momento indeterminado, un grupo social, en el cual los individuos producen bienes culturales
y los producen de forma institucionalizada ya, ¿verdad?